¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sección más de nuestro canal de YouTube en Queropress, también a través de las redes sociales en Facebook. Esta nueva sección está dedicado prácticamente a un solo tema, es decir, hablemos sobre predicación. Y como siempre, me acompaña mi hermano Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan el Puritano. Juan el Puritano, se me olvidó enfatizar Se eso. te olvida mi título tan piadoso, hermano. Juan el Puritano. Estoy bien, mi hermano. ¿Cómo estás Deja tú? tú lo piadoso, lo un giro que sale Claro. de ese. Sí, No, nada que ver. no, Nada que ver. no, gracias a Dios. Todo bien, la familia, todo bien, tu Todo proyecto, bien. todo bien. Seguimos esperando a Jeremías Watson. Le vamos a poner Jeremías Watson a mi hijo. Órale. Ya en unas semanas lo tenemos aquí y aprovechando bien el tiempo para poder traerles a ustedes estas charlas que son de edificación y hermano, ya también me están llegando libros nuevos, como viste en Facebook, ya me están llegando Oh, libros, estoy contento, entonces ahí ya he estado estudiando libros y también no te había comentado esto va afuera del aire, pero vamos a iniciar la plantación de una congregación aquí en Oklahoma, una nueva congregación, le vamos a llamar Westminster eh, Reformed Congregation y sería Congregación Reformada Westminster en inglés, donde voy a estar funcionando como el plantador, entonces estoy contento, estoy contento. no, gracias a Dios. No, pues vamos a estar orando por esa nueva plantación, que Dios Mm, obre, levante esa obra, porque pues tú y yo sabemos que tanto en México como en Estados Unidos hace falta iglesias sanas, mm. bíblicas, centradas en el Evangelio. Púlpitos sólidos, hermano. Púlpito sólido, especialmente Ujú. aprovechando el tema en el cual Claro, estamos tratando ahora. Entonces, buenos púlpitos. entonces vamos a comenzar, ¿te parece bien? Te quiero pedir por favor que comiences con una oración Amén. para que Oremos. luego proceda todo lo que vamos a platicar en esta hora. Amén, oremos. Amado Señor Padre que usted está en los cielos, le damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad a mí y a Albert de reunirnos en estos medios. Le pedimos que los use para su gloria y su honra, Señor, y que su gracia esté sobre nosotros. Nos bendiga y que nos ayude, Señor, a poder ayudar a los hermanos a que puedan pensar, a que puedan reflexionar en los sermones que escuchan, tal vez en los sermones que predican, Señor, que nos ayude, Padre, a ser de bendición para ellos y de edificación a su iglesia santa. Le pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que comencemos a preguntar, solo quisiera comentar respecto a esta charla que Juan y yo vamos a tener. Amén. Más que nada, la idea es que podamos estudiar ciertos tópicos Ujú. como acerca de cómo preparar un sermón, quién Claro, califica para ser un predicador, quién no califica para ser un predicador, cuál es el proceso de preparación para alguien que está siendo capacitado para la predicación, valga la redundancia, porque también puede involucrar, por ejemplo, un entrenamiento por parte del Consejo de Ancianos, amén. entre otros temas que son de mucha importancia. De hecho, es lo que quisiera preguntarte a ti, Juan, en esta ocasión. Eh, ¿Por qué es tan importante hablar sobre la elaboración del sermón? Porque es Claro. importante la predicación en sí. Ya, Platícanos. y creo que es importante el que hablemos de cómo elaborar un sermón, primero desde la perspectiva como miembros del cuerpo visible de Cristo, porque no, la Biblia nos enseña, hermano, que se amontonarán falsos maestros y falsos profetas en medio de nosotros, vendrán disfrazados de oveja o de pastores, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no pensamos, y no estoy diciendo que vamos a decir, ay, este es un falso maestro, no, 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 pero muchas veces no nos paramos a meditar
si quien está realmente predicando la palabra de Dios, porque si no está predicando la palabra de Dios correctamente, como dice la Biblia, que debe de manejar la palabra con precisión, el tal es un falso maestro, o al menos trae las vestimentas de un falso maestro. A lo mejor no lo es naturalmente, pero a lo mejor está vestido como un falso maestro. Y lo que come, yo siempre le digo a mi familia, lo que uno come es lo que uno es. Si uno come un mal sermón, nuestra vida espiritual va a andar más o menos, como las olas del mar. Pero si nosotros comemos bien, nuestros cuerpos van a producir salud, ¿verdad? Entonces la importancia como predicadores de la palabra es de que elaborar un buen sermón requiere tiempo porque es una gran demanda. Por ejemplo, antes de entrar al aire, tú leías segunda de Timoteo, creo, capítulo 4 versículo 1, ¿no? Y decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira quién pone de testigo el apóstol Pablo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No, no le dice que intentes predicar la palabra. O prepárate, Timoteo, para predicar la palabra. O prepárate, Tito, para predicar la palabra. No, él les dice, predica la palabra, haz uso del don. Y aquí la importancia, hermano, pero vamos a hablar en otras sesiones de la importancia de entender que realmente nosotros hay el don de enseñanza. Y si no hay el don de enseñanza, debemos de dejar que alguien que tiene el don de enseñanza lo haga y no tratar de imitar, porque vuelvo a repetir lo que dije a la primera introducción, es se ponen las vestimentas de un falso maestro. Y un falso maestro no es solamente reconocido por un evangelio falso de la prosperidad, sino un falso maestro identificado por predicar un evangelio distorsionado o un evangelio que parece, imagínate, parece evangelio, pero no es evangelio, pero no predica todo el consejo de Dios, sino que lleva a la congregación a que vaya tras dioses falsos. Y un buen sermón bíblico expositivamente y experiencialmente va a evitar todas esas cosas. Ok, dijiste varias cosas que sería bueno puntualizar. Este, ¿Tiene sentido lo que comenta respecto a que alguien puede tener vestimentas de falso maestro? Porque siendo justo, Juan, hay que hacer una distinción respecto a aquellos que predican, digamos, mal, entre comillas, en el sentido de que no es conforme a la escritura. Porque hay unos que son falsos maestros con toda la intención, ¿sí? Pero hay otros tipos de falsos maestros que son tal vez hermanos engañados, mal enseñados, que tienen toda la buena intención de querer servir al Señor, Claro. pero fueron mal capacitados, mal entrenados, Amén. mal enseñados respecto a la doctrina, porque tú, por ejemplo, tú conoces a hermanos que, por ejemplo, han creído en el Evangelio, pregonan el Evangelio, pero de repente enseñan cosas contrarias a la escritura, que no necesariamente cae mucho en la herejía, pero tampoco está siendo respaldado o bien interpretado por Claro, la cuestión de la escritura, ¿sí? claro. Entonces, tiene mucho sentido la expresión que usa en el sentido de tomar vestiduras de un falso maestro. Yeah, La otra cosa claro. que menciona es sobre el sermón, ¿sí? La elaboración del sermón, pero también creo que debería haber una distinción, o yo me imagino que hay una distinción porque tanto tú como yo hemos estudiado, hemos leído acerca del tema. ¿Cuál es la diferencia entre un sermón y la predicación? Un sermón y la predicación, porque luego escucho hermanos que luego dicen, la predicación estuvo buena, pero también escucho, el sermón está bueno. Entonces, hay una diferencia respecto a eso, pero Claro. bueno, acláranos tú, ¿a qué nos referimos con esa distinción? Mira, hermano, yo nunca he hecho ninguna distinción entre predicación y sermón, Ujú, porque yo creo, hermano,
que un sermón y predicar es lo mismo. Ujú. Yo creo que yo pienso que esta es una idea vaga del siglo XX o XIX, porque en 1600, cuando los teólogos de Westminster estaban elaborando la confesión de Westminster y el directorio público de adoración, llamaron a Anthony Burgess, un puritano, para que les ayudara junto con los escritos de William Perkins para elaborar un directorio de predicación. Mm. Y si ves, ellos no dicen un directorio de sermón, no, predicación. Creo que la palabra sermón tal vez sea algo más nuevo de viejo que pensemos del siglo XV, XVI, inclusive de los reformadores o antes de los reformadores. Entonces, predicación es lo mismo que un sermón, hermano. Ujú. Simplemente hemos caído es que tal vez hay ignorancia y no saben ni qué es predicación. No, alguien que no es muy elocuente o no es muy activo en el púlpito, tal vez digan, él hizo un sermón. No necesariamente. Eso no tiene nada que ver, sino que predicar la palabra es profetizar, es hablar de parte de Dios, exponer el texto, explicar el texto, hablar del texto, aplicar el texto a la congregación a la que estás pastoreando. Ujú. Sí, porque date cuenta que, por ejemplo, he escuchado y he leído mucho acerca de esa línea de la distinción en la que dicen que el sermón es el mensaje, la predicación es el acto de comunicar el mensaje. Pero lo que había leído, por ejemplo, en los siglos antes, con todo lo de los puritanos, el trasfondo que hay de los puritanos, no hace mucha distinción en ello, porque al final de cuentas siempre involucra el acto de comunicar la palabra de Dios proféticamente, y no en el sentido de predecir o declarar o decretar, Ujú. sino comunicar la palabra profética más seguro, como dice el apóstol Pablo o Ahora Pedro. hay algo que me gustaría agregar para los que nos están escuchando, es que debemos de también tener el contexto del siglo XVI en Inglaterra o en Escocia, más que todo en los tres reinos donde se hizo el pacto nacional y se elaboró la confesión de Westminster, donde nuestro gobierno como presbiterianos tenemos pastor y tenemos ancianos gobernantes. El anciano gobernante, si no tiene el don de enseñanza, no puede, no debe de estar predicando porque no tiene el don de enseñanza. Pero si el pastor por alguna razón no puede predicar ese día, los ancianos gobernantes tomaban los sermones de alguien escrito o ellos escribían algo o le pedían al ministro el sermón y lo leían a la congregación en el día del Señor como si fuese un sermón. Entonces, tal vez por esa razón muchos hermanos hoy han pensado que una persona que no, eh, como tú dices, esa última parte, no me recuerdo lo que estabas diciendo, lo titulaste con unas frases, no llegan a esa segunda parte de exponerlo o gritarlo, lo que sea, como un heraldo, entonces se cataloga como un sermón o un estudio bíblico. Por eso la Ujú. importancia de asegurarnos que hay el don de la profecía o de la enseñanza en nuestras vidas, que el Señor ha depositado ese don antes inclusive de nosotros considerar ir al ministerio pastoral o ir al ministerio de la enseñanza. Recuerden bien el contexto del siglo XVI y recuerden bien nuestro gobierno de Westminster, que tenemos pastores y tenemos ancianos gobernantes. Y el anciano gobernante, si no tiene el don de enseñanza, no enseña, sino lee un sermón. Mm. Ok, y nos vas a dejar picados con la dura, porque mencionas acerca del don de enseñanza y ya sé que en algunas sesiones más adelante lo vas a ampliar más, pero quisiera que Claro. nos dijeras como un spoiler, o sea, algo en concreto, algo en concreto. ¿Cómo sé que tengo el don de enseñanza y de la predicación? ¿Cómo sé? Claro. En concreto, en concreto. Ahora, Mm. hermanos, los que nos escuchan, no quiero que piensen que yo todo esto me lo inventé y lo saqué de la manga.
No, ya Albert conoce mi historial y sabe que he estudiado. Es uno de los temas que más me apasiona, la predicación expositiva, la homilética. Inclusive amo el griego y cosas así. No, no me gusta andarlo presumiendo en redes sociales o cosas así. He tomado clases inclusive con Sujel Michelén. ¿Te acuerdas que te platiqué que estaba? Inclusive prediqué delante de él para que juzgara mi sermón en el seminario. Estuve también bajo Steve Lonson 2 años trabajando en la predicación expositiva en el seminario, pero lo que más me benefició fueron los libros puritanos y el estilo puritano de predicar la palabra de Dios. Pero respondiendo a tu pregunta ahora, en la manera, como dices, de spoiler, la habilidad de comunicar la mente de Dios a la congregación. Si la congregación no puede ver no puede ver la mente de Dios, o sea, todo el consejo de Dios, perdonen, todo el consejo de Dios, yo me debería de estar preguntando si realmente tengo el don de la enseñanza o no. Más que nada por la parte de la claridad y la sencillez, porque si tú mismo no entiendes lo que Dios te muestra en las escrituras, entonces ahí es una clara señal de la incapacidad para comunicar con claridad el mensaje de las escrituras. Ahora Amén. que, retomando un poquito lo que dijiste hace un ratito en la introducción, respecto a las vestiduras del falso predicador, falso maestro, Ajá. mencionaste algo acerca del papel de la congregación respecto Ujú, a discernir ujú. lo que está escuchando, pero sabes, también implica una responsabilidad de parte de la congregación, porque si la congregación no estudia Biblia, pues Claro. van a seguir alimentándose de todas esas Ujú. enseñanzas que no provienen de la misma palabra de Dios. Entonces, sí cae en una cierta responsabilidad por parte de la iglesia local el ser consistente, el estudiar las escrituras. Verianos. Ajá, exacto, verianos, como dice en Hechos 17, versículo 10 al 11, y más que nada discernir si aquel que está en Ujú. el púlpito, aquel que pusieron al frente en el púlpito, Claro. realmente no es un falso maestro, un falso Hay, predicador. hay gente que está sentada en las congregaciones el día del Señor y están escuchando un sermón y ellos están comiéndose todo lo que el tipo les está diciendo, pero rara vez verás a un cristiano estar escudriñando si esa persona está predicando la palabra, si está hablando del texto, o está predicando el pasaje o el texto o el extracto o la sección del pasaje bíblico, rara vez verás eso. Y si te fijas en los bereanos, aunque lo mencioné en manera de broma, los bereanos examinaron a Pablo, el hombre que fue al tercer cielo, hermano, que tuvo visiones, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, fue examinado y fue juzgado por hermanos simples de la congregación para ver si les estaba hablando conforme a las escrituras. Cuanto más nosotros que nos ponemos la etiqueta de reformados, debemos de examinar si nos están hablando conforme a la palabra de Dios o no. Sí, exacto, y lastimosamente decimos que somos reformados, pero no tenemos ese espíritu de reformados en el sentido de que, retomando un poquito la reforma, todo comenzó Amén. precisamente por escudriñar las escrituras y pedir una reforma, Ujú. más que nada volver al evangelio y lastimosamente muchas iglesias no leen las escrituras, no las Claro. escudriñan y no las entienden como deberían de entender. Y por Sí. eso siguen alimentándose mucho de comida chatarra, como quien dice. Ujú. Ujú. Claro. Bueno, vamos a adentrarnos en nuestro primer punto, que me tiene un poco Sí, consternado el título, porque sí. me digo, bueno, Adelante, ¿cómo hermano. está eso? ¿Cómo está eso? O sea, La invención de un sermón. la invención del sermón, el tema del texto o el tema que el predicador quiere comunicar a la iglesia, pero mi confusión viene Ujú. por la palabra invención, porque uno asume que es algo como que lo sacas de la manga, lo Sí. sacas así
como por ejemplo cuando abres la Biblia y haces bibliomancia y a ver dónde cae el dedo, en qué texto lo voy a predicar. Y tal vez te topes con el versículo de, y Judas se ahogó y ve y tú haz lo mismo. Entonces, fuera de toda broma, ¿a qué te refieres con la invención del sermón? Amén. Mira, me refiero, hermano, a las personas, por ejemplo, imagínate, hoy te toca predicar, te toca predicar el domingo en la congregación, apenas te acaban de avisar. ¿Qué harías? ¿Qué harías, hermano? Honestamente, si hoy tu pastor te llama y te dice, no puedo predicar, tú vas a predicar. ¿Qué harías? Bueno, Lo lógico, ajá. lo lógico, y tú me puedes corregir, lo lógico es que vas a decir, bueno, pues voy a continuar en su sermón que él va a predicar. Exacto. O lo lógico también podría ser, bueno, voy a buscar algo en la Biblia que predicar. Sin embargo, estás en un error. Aunque estás bien en la intención, estás en un error. Porque el deseo de todo predicador debe de ser el que alimentar al rebaño, alimentar a la congregación. Y alimentar a la congregación se requiere cocinar comida que ellos necesitan. Cuando un miembro de la familia necesita calcio, se le da ¿qué? Leche, ¿no? Y se le da comida que tiene calcio, proteína. Por ejemplo, ha habido en ocasiones que he necesitado vitaminas ya a mis 32 años y como vitaminas, porque eso es lo que necesito. Entonces, la invención o la frase de invención del sermón nace en que el predicador piense en lo que su iglesia necesita comer en el día del Señor, no lo que su iglesia necesita saber, hermano. Muchos predicadores caen en la falta o en la falla de predicar el tema relevante del día de hoy. Ok, Douglas Wilson es un falso maestro, entonces voy a predicar de Douglas Wilson. Ok, estamos discutiendo sobre temas sobre posmilenialismo, voy a hablar de posmilenialismo. Hoy ya vi que la hermana fulana está posteando sobre nacionalismo cristiano o lo que sea, voy a predicar sobre eso. Y no, hermano. Se trata de enseñar lo que la iglesia necesita. Ahora, yo puedo escoger fácilmente decir, ok, voy a predicar, por ejemplo, ahorita en la plantación de la congregación, yo elegí predicar el Salmo 92. Y la razón por la que elegí predicar el Salmo 92 como mi primer sermón de plantación fue porque es lo que mi iglesia necesita. Porque ya los conozco a los que voy a plantar y sé lo que necesitan escuchar de parte de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre un pastor y un estudiante de seminario. El pastor conoce a las ovejas y les enseña y les instruye y las edifica. Por eso muchos hermanos tienen un tema que no coincide tampoco con el texto, porque quieren expresar un punto a la congregación, pero el texto no lo apoya, o la Biblia no lo apoya, porque no conocen o no saben cómo alimentar a su congregación. Entonces deben de saber alimentar a su congregación para saber comunicar el texto. A eso me refiero con la invención del sermón. ¿Qué necesita mi iglesia? No es ¿qué necesita saber? ¿Qué necesita comer? ¿Dónde necesita crecer mi congregación? Y eso los llevará a una predicación mucho más efectiva. Y eso se le llama una predicación experiencial. Y haciéndole el honor a los puritanos, una predicación puritana. Si te fijas, todos ellos, yo tengo muchas obras de ellos, y ninguno de ellos predicó así como que, excepto Thomas Manton, que se tiró todos los sermones en el Salmo 119, Thomas Goodwin en Efesios, por ejemplo, William Perkins en Gálatas, John Owen en Hebreos, pero nunca ellos fueron así como hoy vemos a estos predicadores, que por ejemplo escogen Juan y van sobre todo Juan. Y es bueno, hermano, no estoy diciendo que eso es diabólico, es malo, pero muchas veces nos aislamos tanto en una
en un capítulo, en un libro de la Biblia e ignoramos el resto de la Biblia. Yo preferiría lo que hacían en el siglo XVI, es predicar en las mañanas Nuevo Testamento o Antiguo Testamento y en las tardes viceversa. Así puedo alimentar a mi congregación correctamente. Por eso digo que la invención del sermón. ¿Qué debo de predicarle a mi iglesia? ¿Qué es lo que necesita mi iglesia? Ahí quisiera, bueno, comentar, por ejemplo, en mi caso, yo no soy un ministro ordenado, soy un ministro que está bajo entrenamiento, en el sentido de servidor. El término para mí es más apropiado, bajo mi contexto, es servidor, ¿no? Alguien que predica, enseña la palabra. Entonces, nosotros acá hacemos lo que tú ya conoces esa expresión, la predicación expositiva. Es decir, tomar un libro y predicar sección por sección de la escritura. Acá predicamos Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en el caso que me comentas, ¿qué haría si mi pastor me dijera no puede predicar por X o Y razón, toma mi lugar? En mi contexto, estoy hablando de mi contexto, sería continuar el punto donde que él quería predicar, si me tocara a mí. Ahora, si yo tuviera la libertad de escoger un sermón por mientras, Claro. es un decir, pues claramente, pues está el recurso de la oración, orar al Señor, que es lo que quiere hablar su pueblo, porque muchas veces, como tú bien puntualizas, tenemos una idea de qué vamos a predicar, un tema que vamos a predicar. Por ejemplo, cuando nunca, no sé si te ha pasado que de repente escuches a predicadores que interrumpen su serie de sermones y sacan el tema de moda en redes sociales, como por ejemplo el avivamiento de Nashville. No, vas a comentar sobre eso, que es un avivamiento y todo eso. Cuando en realidad si tienes la oportunidad de predicar a tu congregación, como bien dices, se trata de ver qué quiere Dios comunicar a su pueblo con su palabra, y ahí se requiere mucha oración y ver qué es lo que Dios quiere decir, el texto que Él quiere señalar. Entonces, es ciertamente muy importante confeccionar el texto con base a lo que Dios quiere, no a lo que uno quiere. Sí. Y como te digo, hermano, muchos predicadores nuevos, y yo cometí muchas veces ese error, es de que vienen al púlpito con un tema que ellos quieren tratar, buscan el texto y el texto no apoya lo que el tema está diciendo. Me ha tocado escuchar hermanos en sus sermones, tiran el título del sermón, te tiran los puntos del sermón, pero no coincide con el texto. No está todo lo que han dicho es verdad, pero no está en el texto el tema. Tu tema no está en el texto. Algo que los puritanos o en el directorio de predicación está es la introducción, y vamos a hablar sobre cómo introducir y todo eso, cómo hacer un bosquejo, bla, bla, bla. Pero incluía una introducción que debería ser breve, incluía la doctrina, o sea, lo que vas a enseñar. Yo usualmente llamo a mi congregación y les digo, esta es la idea principal del texto. Tú me has escuchado en mis sermones, esta es la idea principal del texto, o esta es la doctrina que enseña el texto. Esto, si la gente se memoriza la doctrina, yo ya lo hice, hermano. Yo ya la hice. Si eso es lo que traen, eso yo ya cumplí. Porque mi trabajo es sacar la enseñanza del pasaje, para que ellos puedan ser alimentados. Ok, la doctrina, introducción, doctrina y los puntos, y en esos puntos vienen objeciones, vienen aplicaciones, exhortaciones, instrucciones, consuelo, ánimo, e inclusive reprensiones, y nunca los puritanos concluían, o a veces hacían, y voy a concluir esto, pero voy a continuar el próximo domingo con el mismo texto, ¿verdad? Pero lo importante es eso, hermano. El tema debe de coincidir con lo que el texto está enseñando. Es por eso que el estudiante o el predicador debe de pasar tiempo mirando el sermón. Algo que debe de pasar, hermano, para que él pueda comunicar correctamente lo que el texto dice, es que muchos hermanos tal vez puedan cometer el error de ir primero a los comentarios,
Mucha gente hasta compra logos pensando que si compra logos de la nueva versión va a predicar como George Whitefield y como Spurgeon con un poquito de Jonathan Edwards y una fusión con Martin Lloyd Jones, y no es así, hermano. No porque tengan un software, no porque tengan los mejores comentarios, van a predicar de ese calibre. Ahora, no debemos ir primero a los comentarios. No Exacto. debemos ir primero a escuchar un sermón sobre ese tema. No debemos ir ni siquiera primero a un libro, lo que sea. Debemos de ser hombres que han leído la Biblia completa ya varias veces, porque debemos de conocer la Biblia, porque ese es lo que vamos a usar para alimentar a la iglesia de Cristo, y leer el texto no aislado de los demás pasajes, sino toda la epístola. Por ejemplo, si voy a predicarle, cuando prediqué una serie en Primera de Pedro, tuve que leer Primera y Segunda de Pedro. Terminé yendo a Mateo y leí todo Mateo, literalmente, porque necesitaba entender lo que el texto estaba enseñando. Antes inclusive yo de elegir de dónde a dónde predico, debo de escuchar al texto, debo de leer el texto y entender lo que el texto me está comunicando a mí como cristiano, para que pueda coincidir con el texto y yo pueda comunicarlo de una manera correcta. Por eso es que muchos hermanos, y esto nos lleva al subpunto 3, muchos hermanos no saben qué predicar o no saben qué enseñar. Y no es porque Dios no tenga suficiente doctrina para enseñar. Es simplemente porque una tal vez no tienen el don de la enseñanza, no son llamados al ministerio pastoral, o tres, hermanos, no saben leer la Biblia correctamente, porque hay que saber leer la Biblia correctamente también para poder comunicar correctamente la Biblia. Sí, así es. De hecho, tomando un poquito lo que dices, hay una gran tendencia o una tentación a hacer mucho uso de los recursos ya disponibles, herramientas ya disponibles, cuando aún desde los antiguos predicadores, los profetas, lo único que necesitaban era pasar tiempo con el Señor y su palabra. Era todo lo que necesitaban para poder comunicarla tal como el Señor quiere. Entonces, creo que nosotros acabamos complicándonos mucho la existencia y más que nada con la, digamos, un poco en el sentido de mercadotecnia, porque se vende mucho material, se venden muchos buenos comentarios y todos son muy buenos, pero eso no reemplaza tu tiempo con el Señor, no reemplaza tu relación con el Señor, como cuando Moisés, por ejemplo, tenía que pasar tiempo con el Señor para poder entregar la palabra del Señor. Cuando Amén. sucedió que subió al monte, tú sabes Ujú, la historia, y bajó claro. con la palabra del Señor, con la ley de Dios. Ujú, Entonces, yo creo que necesitamos cambiar nuestra manera de trabajar en el texto, porque ujú, si no, acabaremos haciendo otras cosas que a la larga Dios no va a respaldar claro. eso. Y en el directorio de predicación, o cuando se elegían los predicadores, cambiémosle el título de predicador a pastor. Ujú. Cuando diga pastor, ustedes saben que me refiero al predicador. Cuando se elegían los pastores en el siglo XVI, Jeremiah Burroughs, el príncipe de los predicadores, por cierto, Anthony Burgers, hermano, junto con otros, llegaron a la conclusión, o si también estaba Jeremiah Burroughs, llegaron a la conclusión de que estos hombres debían de entender las lenguas originales para ellos poder ser aprobados por la asamblea e ir a predicar y poder predicar correctamente. Yo tuve la dicha y gracias al Señor de tener un pastor cuando era bautista, que era maestro de griego, y pude aprender al menos algo básico, pero de ahí para adelante, yo solo, autodidacta, me enseñé a aprender griego y hasta la fecha aprendo. Ahora, pregúntame si yo tengo logos o si yo tengo
todas esas herramientas lujosas que hoy en día hay para predicar? Y la respuesta es no. Yo uso una aplicación gratis y creo que una vez te la enseñé, donde Sí, me da el interlineal griego y ahí paso al menos todo un lunes. Si fuera a predicar, o bueno, al menos estoy elaborando ya un sermón, el martes yo pasé todo el martes leyendo el texto original y leyendo mi texto en inglés y buscando la división de este texto, buscando la doctrina de este texto, buscando qué es lo que este texto está comunicando al pueblo de Dios en general. ¿Qué es lo que está comunicando? Yo no estoy pensando en el Israel pasado, aunque sí estoy pensando un poco, pero estoy pensando más con una mentalidad de qué es lo que el texto enseña, cuál es su doctrina, cuál es su enseñanza. Y muchos predicadores tiran primero el tema antes de saber de lo que predica el texto. Si ya le dan título a su sermón, voy a predicar sobre tal cosa. Y no es así, hermano. No debe de ser así. Primero debo de pasar tiempo en el texto para poderlo elaborar. Por eso ellos pueden batallar y dicen, es que no sé qué predicar, es que no puedo predicar. Me tocaba a personas conocidas, para vergüenza mía, donde bajaban PowerPoints de otros lugares y enseñaban eso a sus congregaciones. O una vez me acuerdo en una clase con Sujel Michelén, hoy es pastor, le dijo a Sujel Michelén, hermano, le dice, oye, dice ¿y qué si se agarra un sermón de por ahí de internet y simplemente ahí le arreglo y le pongo algo mío y lo predico así? Hermano, yo a ese tipo le hubiera dicho, tú eres un ladrón y un falso maestro, vete de aquí, tú no has llamado a predicar. ¿Cómo que a bajar un sermón de otra persona, ponerle cosas tuyas y predicarlo como si fuera tuyo? Eso es ser fraude, hermano. Y uno que es, si eres pastor y te están pagando por predicar, o sea, por esa razón te están dando un salario, porque el obrero es digno de su salario, entonces está robándole a la congregación. sí, más que nada, ahora que mencionas de eso, los recursos básicos, como el trasladarnos a los idiomas originales. Y ya ves que, por ejemplo, muchos hacen ese pretexto, ¿no? De que, ¿para qué necesitas tanta academia, tanto conocimiento? ¿Para qué necesitas los originales? Si ya tienes las traducciones en inglés, en español, la letra mata, pero el espíritu vivifica, ya sabes, ¿no? Entonces, siempre se busca mucho ese pretexto, pero cuando entiendes la seriedad del llamado que tienes para Ujú. predicar la palabra del Señor, sabes que tienes un sentido de conciencia de ser fiel a la palabra del Señor, ser fiel a la palabra del Señor. Entonces, no es que sea muy malo tener comentarios, logos y Ujú. todo eso, pero eso pasa en el segundo plano, porque Sí. son, o sea, precisamente son eso, son herramientas, son ayudas, pero esas ayudas se utilizan ya después de haber digerido el texto, trabajado el texto, interpretado el texto, Ujú. traducido de los originales, hacer la labor exegética, Claro. todo eso. Entonces, sí se necesita ser sobrio y prudente en el Ujú. uso de todos esos recursos. Pero ahora que mencionas de no sé qué predicar, eh, en sí, entonces, ¿cómo puedes elegir un texto? Así en términos sencillos, si estás afirmando, no sé qué predicar, Ujú. ¿qué puedes aconsejar a alguien? ¿Cómo puede, así en concreto, sencillo, Ujú. cómo entonces puedo buscar la palabra del Señor que quiere que hable con respecto a las necesidades de la congregación? O sea, tú me dices que, ok, observa las necesidades de la congregación, Ujú. pero no puedes caer en el riesgo de que estás pensando más en la congregación que en lo que Dios quiere comunicar Sí. en su palabra, o sea, en tu tiempo personal con el Señor. Mira, hermano, la razón por la que hay de Spurgeon,
Bueno, antes de eso quería decir una cosa sobre lo que ya habías dicho, sobre los hermanos que hacen ese tipo de argumentos. Martin Lloyd Jones, uno de mis favoritos, tenía una librería enorme. No era Mm, un hombre educado, hermano. Él no fue a seminario y tenía los degrees que muchos tienen. Y el hombre predicaba en fuego. No se le llama Logic on Fire a su predicación. Charles Spurgeon, a pesar de ser bautista, tenía una librería inmensa, hermano. Y está aquí, por ejemplo, en Kansas City, en Estados Unidos. Enorme, gigantesca. Tuve el privilegio de poder ir a verla y ver sus libros y su colección de puritanismo que tiene. Entonces, ese hombre leyó. A menos que estos hombres tengan ese tipo de librería y lean tanto, esos hombres son raros, porque esos hombres, Señor los ha preparado de una manera especial para predicar. Por eso se le llama el arte de profetizar, hermano, porque somos profetas para el pueblo de Dios. Y el profeta, tú mencionabas, ahora sí, pasando ese punto, el profeta, tú mencionabas que debemos de pasar tiempo con el Señor más, no solo la necesidad de la congregación, pero el profeta estaba en el pueblo, conocía al pueblo. Es importante que el pastor pase tiempo con sus ovejas y conozca cada una de sus necesidades y él tiene que ver en qué área la iglesia de Cristo tiene que crecer. Y entonces él tiene que elegir sobre lo que va a predicar en el día del Señor. Se vale, hermano, por ejemplo, cambiar. Estoy, por ejemplo, predicando el Salmo 92, por ejemplo, este domingo, que no este domingo, el próximo domingo tal vez predique Salmo 92, y luego voy a ir a Hechos 4 a predicar, y luego voy a ir a Primera de Juan, y luego voy a ir a Juan 4, y la iglesia de hoy pudiera decir, hermano, ¿pero por qué todo este cambio? Pero si tú estás sentado y estás escuchando y estoy predicando el texto correctamente, aplicando el texto, tú no vas a sentir esos cambios. Porque al final del día, el propósito es enseñar e instruir a la iglesia a que crezca. Y somos llamados a edificar a la iglesia de Cristo. Tú te puedes pasar 30, 40 años como John MacArthur predicando Juan o predicando otro evangelio y está bien, pero te estás perdiendo de muchas cosas más también en la escritura. O sea, debe de haber un balance en eso. Entonces, en simples palabras, no sé qué predicar. ¿Qué me aconsejas, hermano? Lo primero que te aconsejo es orar. Lo segundo que te aconsejo es conoce a tu congregación más. Es una exhortación a conocer a tu congregación más. Y tercero, predica la palabra. Con que hayas predicado la palabra, el texto que elegiste, si lo predicaste, realmente el texto lo enseñaste, hiciste tu labor. Hiciste la labor del predicador. ok, ¿sabes algo? Ahorita que dijiste acerca de los cambios, am, como que hay que también desechar la idea de que siempre debe ser predicaciones positivas, en el sentido de que, ahora, quiero aclarar, la predicación es positiva, no solamente se trata de predicar libro por libro, sino también porción tras porción, versículo tras versículo, pero lo que quiero puntualizar es esto, que no es la única manera de predicar que Ujú, hay. Porque sí, es cierto, por ejemplo, como MacArthur, que ha predicado durante más de 40 años, casi 50 creo, ujú, todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero tal como dice Juan, es válido tener cambios. Por ejemplo, está la predicación temática, ¿sí? ujú, O sea, puedes predicar bajo un tema siempre y cuando los textos correspondan a ese tema. Puedes predicar textualmente, es decir, tomar tres, cinco versículos de la escritura y eso es válido. O también claro. puedes predicar con mucha intención evangelística, o sea, la predicación evangelística. Entonces, no hay una sola manera de predicar o un solo estilo de predicar, hay varios y si tú revisas las escrituras, todas son válidas, todas son Claro. válidas, ¿sí? Entonces, no sé si quieres comentar algo respecto a eso. No, hermano, yo creo que entendiste mi punto correctamente. Sí, Le sí, quise comunicar.
Sí, es que la verdad es que como que se siente como una especie de miedo, temor, tabú, que si no predicas positivamente libro por Ujú. libro, estás predicando mal. Ya. No, 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 Sí. no, no es Mu- así. mu- y es que han adoptado la mentalidad nueva de predicación expositiva. Ni siquiera entienden lo que es predicación expositiva. Expositiva. Exponer lo que está en el texto. Yo al menos personalmente ya llevo años cansado de escuchar a gente que dice que predica expositivamente y no predica expositivamente. No está predicando el texto. Ellos simplemente están hablando verdades, comunicando algunas verdades que no están en el texto. Y si no están en el texto, me temo que no están predicando la palabra de Dios. Sí, más que nada, a veces usan el púlpito para ser comentaristas bíblicos. O sea, suele pasar eso, ¿no? Que simplemente estás exponiendo doctrina, 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 Sí. pero ni siquiera o no presentas a Cristo debidamente. Ujú. Ojo, como lo dije, no presentas a Cristo debidamente y porque tú sabes que luego quieren forzar a Cristo a metiendo hasta donde Sí, no se debe, o sea, la predicación sí. cristocéntrica. Y aunque O, predicación expositiva conlleva eso, ujú, el tema central de la predicación expositiva es exaltar a Cristo, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ponerlo en alto, la obra de redención y todo eso. Pero yo puedo estar diciendo todo eso y no estar comunicando el texto. Y la gente puede decir, amén. Me ha escuchado gente decir, amén. Qué buen sermón. A la vez pasada le pregunté a alguien, oye, porque invitaron a un predicador a mi congregación. Y yo tengo miedo de decirlo. Lo invitaron. Me dice, no, un gran sermón, hermano. Yo, la verdad, fui bien bendecido por ese sermón. Y lo, ¿de verdad? Me dice, sí, ¿por qué tú no? Le digo, pues dijo muchas verdades, pero no estaban en el texto. O sea, el tipo no predicó el texto. El tipo me habló de Ruth y me habló de Boaz y me habló de todas ese tipo de cosas, pero no me enseñó lo que estaba en el texto. No, un gran ejemplo. Por ejemplo, él decía que la iglesia, perdón, la iglesia, sí, la gente estaba pasando necesidades y aflicciones y bla, bla, bla. Y entonces, pues ya el Señor les da una chance, ¿no? Los bendice, lo que sea, y ya. Pero el tipo, la realidad de la doctrina de ese texto es que antes de eso, o antes de decir eso, es el pueblo de Dios era un rebelde. Estaban viviendo en la situación que estaban viviendo, era porque eran quebradores del pacto y habían quebrado el pacto con el Señor y el Señor había traído juicio sobre Israel. Y cuando tú predicas eso, tú lo conectas rápidamente con la doctrina de la teología del pacto, es decir, el pacto de obras. Mira, el pacto de obras fue roto y Adán fue entonces nuestro representante y bla, bla, bla. Ya tú te sabes esa historia. Y entonces mira el pacto de gracia. Está ahí evidentemente que Dios, a pesar de que el pueblo rompe su pacto, Dios siguió siendo fiel a su pacto. Y mira lo que nos muestra aquí, que en el pacto de gracia no era solamente para Israel, sino para todas las naciones, ¿no? Y ya nos podemos presentar a Cristo como un gran redentor y bla, bla, bla. Eso es enseñar la doctrina que está en el texto, pero mucha gente enfatiza en los autores del pasaje, es decir, por ejemplo, él enfatizó en Ruth, enfatizó en Boaz, en Boaz, perdón, en inglés se llama Boaz, enfatizó en Noemí, en todos esos, y está bien, o sea, sí habla eso, el pasaje, aquí viene lo malo, pero no está en el texto. O sea, el texto no está enseñando a Ruth, el texto no está enseñando de Noemí, y el texto no está enseñando de vos. El texto está enseñando la doctrina del pacto de gracia, de redención en Cristo eterno. Eso es lo que está enseñando. En el sí, capítulo 1, perdón. sí, y es que si nos damos cuenta, muchos predicadores divorcian el texto, ¿sí? El texto con lo que realmente se dice ahí. Y Ujú. luego, obviamente,
no todos lo hacen con mala intención, Yeah. pero ciertamente o faltó ahí preparación o faltó escudriñar más las escrituras, o Ujú. como bien has puntualizado, no tiene el llamado de la predicación ni de la enseñanza. Y peor aún, por ejemplo, no aplican el texto como es Claro. debido, no hacen un llamado a responder, como tú siempre me has dicho. ¿Y a mí qué? Sí, ¿y a mí Sí. qué? O sea, porque me estás hablando de doctrina, me estás presentando a Ujú, Cristo, ujú. pero se quedan Con en eso, el aire, no aterrizan el texto como debieran, sí. y la congregación se queda, oh, es un bonito sermón, Ujú, muy inspirador, pero no me lleva a una respuesta en sí, claro. y ahí se queda corto. O sea, Ujú. ujú, Y yo escuchaba, por ejemplo, ya con esto, si quieres concluimos, ujú, yo escuchaba, por ejemplo, hermano, a Steve Lonson, y creo que era es el sobrino de Benny Hinn, que ahora es del Master Seminary, y ellos hablaban, yo no soy muy fan de ellos, pero hablaban algo que me gustó, que dijo Steve Lonson sobre los predicadores que no saben predicar. Y él dice, dos razones. Una, no fueron llamados a tal labor. Y la segunda es que tal vez nadie les ha enseñado a predicar. Y una de las partes, una de las de los culpables de que tengamos hoy en día muchos predicadores así, es la misma congregación, porque la misma congregación a veces es cobarde y no quiere ir a decirle al pastor y decirle, hermano, yo no te entiendo, yo no sé qué rayos estás tratando de comunicar, pero no te entiendo. O sea, entiendo lo que estás diciendo porque hablas español, pero no entiendo el texto. O sea, no entiendo lo que tú me estás tratando de enseñar. No está en la Biblia. No lo veo aquí. O sea, sé de quién estás hablando, por ejemplo, del apóstol Pedro, pero ¿y a mí qué? O sea, no lo veo, no veo ahí tu punto. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, inclusive entregan a veces hasta un bosquejo con su título, y tú ves el bosquejo y ves la Biblia y dices, ¿de dónde sacó esto? Si esto no está aquí. Y él lo sacó porque tal vez vio en algún comentario, tal vez vio algo o quiere comunicar una verdad como lo que decía, pero no está en el texto. Entonces, hay que entender, finalizando, hay que entender el texto, dejar que la palabra de Dios nos hable, dejar que Dios le hable al profeta para que el profeta pueda comunicar esto correctamente. Y ya hablaremos del orden del sermón luego. sí, lo cual es buenísimo porque ya es como para entrar a calentar motores, más que nada Ujú, porque ya nos interesa, por así decir, ujú, cómo preparar un sermón, cuál es su estructura, qué es lo que se viene, cuál es el orden, cómo se prepara una introducción, una conclusión. Tengo que prepararla antes de preparar el contenido del sermón, o tengo que preparar primero el contenido del sermón y ujú, luego la introducción y ujú. la conclusión. Ya sabes que luego hay Claro. comentarios, dimes y diretes, opiniones sobre esas cosas. Entonces, Ujú, creo que hay un sentido de lógica secuencial bíblica para la preparación del sermón, pero amén. bueno, pues entonces todo lo que hemos aprendido en sí se reduce a esto, más que nada. Saber lo que el texto está hablando. Y si Ujú, sabes lo que el texto está hablando, vas a predicar lo que el texto está hablando. Es tal como un cierto predicador maestro que se llama Emanuel Elizondo. Él dijo en cierta ocasión que el punto de tu sermón deriva del punto del texto. El punto de ujú, tu sermón deriva del punto del texto. Es decir, ujú. no vas a divorciar tu Sí, mensaje del sentido tal como lo dice el texto bíblico. amén. Pero bueno, pues ya vamos a concluir. No sé si tienes algunas últimas palabras antes de despedirnos. No. Lo último que quiero decirles es que compren el libro del arte de profetizar de William Perkins. Es un buen libro por el cual puedan empezar.
a darse cuenta de más sobre predicación correcta. Ya le vamos a quitar lo expositivo y le vamos a dar correcta. También la simplicidad de la predicación es un buen libro donde empezar, pero sobre todo empezar leyendo nuestras Biblias más seguido para que podamos aplicarlas correctamente a nuestras vidas, hermano, y a las vidas de los demás. El autor de La simplicidad de la predicación, J.C. Riley, si no me Ya, equivoco. Sí, J.C. Ryle. muy recomendable. 5 puntos de cómo ser sencillo en tu manera de predicar. Te lo recomiendo Amén. bastante. Igual, Amén. el arte de profetizar. Claro. Entonces, Y hay más, pero lamentablemente no están traducidos. Y tal vez Credo Press tome la iniciativa o alguna otra editorial de traducir muchos escritos sobre la predicación correcta del Evangelio. pues ya empezamos a traducir para trabajar en eso, hermano, porque ¿Verdad? sí hay mucho material muy bueno para poder estudiar, para poder prepararnos debidamente. Amén. Pues bien, hermanos, amigos que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que sean realmente bendecidos y edificados con esta conversación, esta charla, un poco fuera de lo común tal vez, pero realmente esperamos que sean bendecidos. Nos vemos en la siguiente sesión, Dios mediante, y continuaremos hablando sobre predicación. Así que Amén. nos vemos en la siguiente ocasión. Dios los El bendiga Señor les bendiga. grandemente. Nos vemos, hermano. Dios les bendiga.